A continuación le voy a dar una breve introducción de lo que es un micrómetro. El micrómetro es un completo instrumento para realizar mediciones lineales precisas de dimensiones tales como diámetros, espesores y longitudes de cuerpos sólidos. Consiste en un marco en forma de C con una mandíbula movible accionada por un tornillo integral. La finura de la medición que se puede realizar depende del conductor del tornillo, es decir, la cantidad en la que el huesillo se mueve hacia o lejos del yunque con una revolución y los medios provistos para indicar partes fraccionarias de una revolución. La precisión de las mediciones depende de la precisión de la combinación tornillo-tuerca. Esta denominación que lleva viene del griego micros, pequeño, y metros, medición. También es conocido como un tornillo de Palmer. Como su nombre griego dice, es un instrumento de medición cuyo funcionamiento se basa por un tornillo que es micrométrico, que le da la función de medir objetos con una alta precisión con las centésimas de milímetros y milésimas de milímetros. Bueno, a continuación les voy a explicar las partes que contiene un micrómetro. El micrómetro tiene un marco C. Es un marco en forma de C. El marco C es este. Eh, Como se identifica en la imagen, es una parte rígida que tiene ambos puntos de sujeción para medir un trabajo u objeto. Su tamaño depende del rango de medición del micrómetro, por lo que el tamaño del marco C aumenta a medida que el rango se expande a mayor. Su función principal es proporcionar la estructura básica de un micrómetro, en el cual el yunque estacionario ubicado en un extremo y el huesillo móvil se desliza hacia adentro o hacia afuera a través del otro extremo del marco C. También tiene un tornillo de ajuste cero. Un tornillo de ajuste cero está ubicado en la parte posterior del yunque, aquí, que como su nombre lo indica, es corregir o ajustar el error cero del micrómetro si se encuentra algún error antes de la medición durante la prueba. El yunque es este. Como se mencionó anteriormente, es una pequeña parte cilíndrica estacionaria del micrómetro, como lo dije, ubicada aquí en el extremo más alejado del marco en C, y actúa como un punto de sujeción para medir objetos, así que podemos decir que es un punto de medición y retención rígido del micrómetro. El huesillo es este. Es una parte cilíndrica larga que se monta a través de todas las otras partes de la manga, la tuerca de bloqueo y el dedal. Es parte movible y tiene una conexión con trinquete. A medida que giramos el trinquete hacia la derecha o hacia la izquierda, el huesillo se desliza hacia afuera o hacia adentro, para ajustarlo en comparación con el tamaño del objeto de medición. La cara del yunque y la cara del huesillo son las que están aquí, esta que está aquí y esta que está aquí. Eh, son opuestas entre sí, son los puntos de medición del micrómetro y sostienen el objeto de medición colectivamente. La tuerca de bloqueo, como sabemos, el mecanismo del micrómetro se basa en las roscas de precisión del huesillo, por lo que la tuerca de bloqueo funciona como una tuerca fija para que este mecanismo, por lo que la rotación, este mecanismo controle el movimiento del huesillo. La manga, la manga es esta. Es una pieza cilíndrica de tipo barril que se monta en el eje y es la escala principal del micrómetro, por la que la escala principal está grabada en el manguito y el dedal gira alrededor del manguito y el huesillo. Su función principal es la indicación de la lectura en milímetros en caso de micrómetro imperial. El dedal es este. El dedal también se monta en el eje y en una escala se graba alrededor de su perímetro del dedal. La escala del dedal es mostrar el valor de la medida en fracción. El trinquete. El trinquete sirve para rotar el huesillo en la dirección deseada para el proceso de medición.
provisto de una acción de trinquete para evitar el apriete excesivo del micrómetro en el objeto de medición y también asegurar una fuerza de precisión igual a cada medición. El agarre moleteada, esta es la parte que permite sujetar de mejor manera el micrómetro, ya que es una parte rugosa perfecta para que no se resbale nada. La escala graduada o escala nonio, que son estas. En esta parte numérica es donde se hacen mediciones del objeto que está midiendo para saber cuál es el correcto desempeño entre el uso del micrómetro. Existen diferentes tipos de micrómetros. A continuación les voy a mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, este es el micrómetro de exterior o externo. El micrómetro o micrómetro de medición lateral que se utiliza para medir la dimensión de los componentes pequeños para una mayor precisión. Proporciona lectura directa y se realiza en varios patrones para adaptarse a mediciones particulares. Este es un micrómetro de interior. Este tipo de micrómetro no tiene marco en forma de U y huesillo. Las puntas de medición están constituidas por las mortazas con superficies de contacto que se endurecen y hacen contacto en un radio. Una mandíbula se mantiene estacionaria, al final la segunda se mueve por el movimiento del dedal. Se proporciona una contratuerca para comprobar el movimiento de la mordaza móvil. Esto se utiliza para la inspección de pequeñas dimensiones internas. Su rango es de 5 a 50 milímetros. No está ampliamente utilizado. No es tan ampliamente utilizado. Este es un micrómetro de profundidad. Este tipo de micrómetro se utiliza para medir la profundidad de los orificios. El medidor de profundidad del micrómetro se utiliza para medir profundidad de los orificios como las ranuras y las áreas rebajadas. Tiene un hombro que actúa como la superficie de referencia y se mantiene firme y perpendicular a la línea central del agujero. Para la amplia gama de medidas se puede utilizar varillas de extensión. El tornillo del medidor de profundidad del micrómetro tiene un rango de 20 milímetros a 25 milímetros. La longitud del medidor de profundidad del micrómetro varía de 0 a 225 milímetros. La varilla se inserta a través de la parte superior del micrómetro. La varilla se marca después de 10 milímetros para que pueda sujetarse en cualquier posición. Un micrómetro de banco, el principio de micrómetro de banco utiliza una técnica de aumento, es decir, un espacio de 0.0 milímetros entre los yunques es equivalente a un ancho de división del dedal de aproximadamente 1 milímetro. Por lo tanto, la distancia real se magnifica aproximadamente 100 veces. Cuanto mayor sea el diámetro del dedal, mayor será la modificación. Esto es un micrómetro de rosca de tornillo. Micrómetro de rosca de tornillo, como se muestra en la imagen, es diseñado para medir el diámetro de paso de las roscas del tornillo con una precisión de miles para diámetros de trabajo variables y cada uno normalmente cubre un rango de roscas por milímetro. Micrómetro de yunque. Como lo sugiere, tiene un eje cónico y un yunque con punta de carburo en forma de V. Está diseñados para medir grifos impregnados, fresas y escareadores, así como para verificar la redondez a décimas de miles de precisión. En este tipo de micrómetros el ángulo de V es igual a 60 grados y el vértice de V coincide con el eje del hueso. La lectura de cero del micrómetro comienza desde un punto donde los dos lados de B se encuentran. Micrómetro de espesor. No es conveniente usar el micrómetro ordinario para medir el grosor del tubo o cilindro o del manguito debido a la concavidad de la superficie interna. En este tipo de micrómetros, para medir el grosor de las paredes cilíndricas destinadas a este tipo de propósito, el yunque
Está provisto de una superficie de medición esférica que se corta en el exterior para permitir que el yunque se introduzca en tubos de diámetro tan pequeño como de 5.0 milímetros, un diseño alternativo mostrado en la imagen. Micrómetros digitales. Son similares a los micrómetros de tipo mecánico, con la diferencia de que la medición se calcula automáticamente y se muestra en una pantalla LCD. La medición puede tomarse tanto de unidades métricas como imperiales, o pueden convertirse en la otra forma con un clic en un botón. Dado que la lectura no implica una intervención humana, se reduce el alcance del error al leer. La medición en algunos micrómetros digitales tiene una conexión de salida de datos que permite que la medición se comparta directamente con una computadora. Micrómetro láser. Utiliza un elemento óptico que emite un rayo láser en el área de medición. El rayo láser se interrumpe si se coloca un objeto en esta área de medición. La longitud de la sombra y el tiempo de sombra se registran y procesan para calcular las medidas exactas. Este micrómetro proporciona una medición rápida y extremadamente precisa, y eso también es en cuestiones de segundos. A continuación le voy a explicar cómo leer con un micrómetro. Bueno, un micrómetro de pulgadas está dividido de la siguiente manera. Un milímetro es igual a 100 milésimas de pulgada. El giro que da está dividido en 25 milésimas de pulgadas. Quiere decir que cada vuelta que dé es igual a 25 milésimas de pulgadas. Bueno, vamos a interpretar esta medición que está aquí. Aquí tenemos 100 milésimas de pulgadas más 25 que se ven ahí, son 125 milésimas de pulgadas. Aquí tenemos 10 milésimas de pulgadas, más no llega al 11. ¿Por qué? Porque esta raya que está aquí no pasa a este 1 que está acá al 11. Entonces quiere decir que no llega al 11 y tiene 10. Entonces lo que tenemos que hacer para tener la medida es sumar 100 milésimas más los 25 son 125 milésimas, más los 10 de acá son 135 milésimas de pulgada. A continuación, les voy a mencionar algunas posibles fuentes de errores que resultan en el funcionamiento incorrecto del instrumento. Por ejemplo, la falta de llanura de los yunques, la falta del paralelismo del yunque en particular en todas las partes de la escala, el ajuste inexacto de la lectura de cero, la lectura inexacta después de la posición cero, las divisiones fraccionarias en el dedal muestran una lectura inexacta. Esas son las principales fuentes de errores a las cuales está implicado el micrómetro. A continuación le voy a mencionar algunas indicaciones para el mantenimiento de un micrómetro. El mantenimiento adecuado del micrómetro es esencial. Antes de guardarlo, no dejar de limpiar las superficies del huesillo, el yunque y otras partes, removiendo el sudor, el polvo y manchas de aceite. Después aplicar un aceite anticorrosivo y no olvide limpiar perfectamente las caras de medición del huesillo y el yunque, o no obtendrá mediciones exactas.